¿Qué tal, queridos amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Para mí es un honor estar contigo para que escuches una historia hermosísima. Mi nombre es Juan Tadeo Puneón. Soy investigador del acontecimiento de Nuestra Señora de Guadalupe, pero el día de ahora te voy a platicar una historia hermosísima que me impactó. Pero antes que todo te quiero poner el contexto de por qué un evangelizador de la Virgen de Guadalupe va a hablar de una historia de un mártir. Bueno, te voy a platicar algo. Tuve la dicha, la oportunidad de ser parte del proceso de beatificación de los 9 santos mártires mexicanos, que son Anacleto González Flores, Luis Padilla Gómez, los hermanos Vargas, los hermanos Huerta, Miguel Gómez Loza y Luis Magaña Servín. Y para terminar, Joselito Sánchez del Río. ¿Qué pasó? ¿Por qué yo? Bueno, pues para esto me hablan de Basílica de Guadalupe. Pues yo dije, bueno, pues me están hablando para poder ser un guía en la Basílica, pues soy especialista en el tema guadalupano. Pero le dije yo, va a venir alguien, yo puedo ir a Basílica. Y dice, no, 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 no. Tú vives en Guadalajara y necesitamos un guía en Guadalajara. Dije, wow. Bueno, pues entonces va a ser algo turístico. No, para nada. Dice, mira, Juan Tadeo, vienen del Vaticano. Viene un monseñor que es uno de los postuladores de la causa de los santos. Y pues viene pidiéndote un apoyo porque tú conoces perfectamente la ciudad. Entonces, bueno, pues dije, bueno, ¿y de qué se trata? Dice, mira, Monseñor viene con una labor muy, muy importante en el proceso, ya casi los últimos procesos que hay para corroborar si es digno de beatificar a la persona. ¿Cuál es la labor de Monseñor? Corroborar que vivieron esos santos, ir a la zona, escuchar sus historias, preguntar en las personas que están alrededor. Y bueno, pues lo podemos decir, es como quien dice un abogado del diablo, porque él lo que quiere es saber si es real o no es real. Entonces, en ese momento, bueno, pues Monseñor vino a Guadalajara. Para esto le dije a Monseñor de Basílica de Guadalupe, le dije, oiga, pero yo no tengo conocimiento de los mártires. Dice, ¿cómo puede ser, Juan Tadeo, que tú vivas en una ciudad de mártires y que no conozcas su historia? Y me dio muchísima pena. Dije, qué pena me da, pero pues solamente que vaya a la diócesis y platique que viene un monseñor. Dice, no, Juan Tadeo, él viene en un plan en donde la diócesis de Guadalajara, la arquidiócesis de Guadalajara, ni el obispado de Zamora tienen que darse cuenta, porque ellos son los que están postulando al santo. Entonces él viene a corroborar. Entonces, por lo tanto, no puedes preguntarle a ningún sacerdote. Tú tienes que investigar la historia y en dónde sucedieron los hechos. Santa Madre de Dios. Y dice, tienes 2 semanas para investigarlo. Bueno, dije, bueno, en nombre sea de Dios. Pues llegaron las 2 semanas, llegó un monseñor de Argentina. Y pues empezamos a recorrer los lugares y sucedieron cosas extraordinarias. Le voy a ser bien sincero, cuando la mano de Dios está en todos estos procesos, empiezas a ver cosas extraordinarias. Ejemplo, llegábamos a un lugar, aparecían personas que conocieron a los familiares del santo. Después llegaban familiares del santo, les regalaban reliquias, conocíamos el lugar y yo me quedaba con el ojo cuadrado. Pero no tan solo yo, el monseñor también se ponía impactado. Así sucedió con los 9 beatos. Resulta que, bueno, pues después de ahí
yo quedé enamorado de la historia de nuestros santos mártires. Y por eso mismo yo normalmente ando en distintas comunidades, en distintas poblaciones lejanas o cercanas, y siempre pregunto, oye, ¿aquí qué pasó en la cristiada? En la persecución religiosa aquí en México. Y ya me empiezan a platicar y todo. Pues yo pregunté, fui a Tenamaztlán. Y cuando fui a Tenamaztlán, pues me platicaron de que, pues, en un lugar que se llama Xoyotlán del Oro, que se encuentra en el estado de Jalisco, en el municipio de Atenco. Estamos hablando de 139 kilómetros de Guadalajara, más o menos. Se encuentra la Sierra de Amula y ahí se encuentra Xoyatlán del Oro. Después de dar la plática allí en Tenamaztlán, me llevaron hacia esa zona para que conociera un poquito la historia de un joven de 21 años, seminarista del seminario de Guadalajara, que bueno, pues sabemos muy bien que Plutarco Elías Calles empezó a hacer la persecución religiosa y que por órdenes del Papa se ordenaron cerrar todos los templos porque había peligro contra todos los ministros de culto, toda la iglesia católica. Entonces lo que tuvieron que hacer era cerrar. Y bueno, pues también tenían que cuidar la vida de los seminaristas. Entonces el seminario de Guadalajara cerró. Mandó a todos los muchachos a sus lugares de origen. Y en ese lugar, bueno, pues él nació. Magdaleno Reyla Arana era oriundo de ahí de Xoyatlán del Oro. Y bueno, pues tenía 21 años. Llega y obviamente que tiene sus actividades. Era un muchacho bueno, ¿sí? Tenía el llamado de Dios, obviamente. Entonces, en ese momento, bueno, pues Xoyatlán estaba entrando en un proceso. Era un bastión cristero. Les recuerdo que los cristeros eran los encargados de defender a la iglesia, a los sacerdotes, a la fe. Entonces, en ese momento, bueno, pues estaba un sacerdote encargado, creo que era párroco, y era el padre Julián Gómez Pérez. Sí, él ya tenía 4 años en Xoyatlán. Y bueno, pues en ese momento tuvo que huir del pueblo porque había peligro de que los federales llegaran y lo mataran. Entonces se fue hacia la sierra, ahí estuvo apoyando a los cristeros espiritualmente, pero no dejaba a su pueblo. Esto es importantísimo, no dejaba a su pueblo. Él regresaba, daba los servicios espirituales y pues regresaba como un incógnito. Entonces, en ese momento se acercaban las fiestas de Nuestra Señora del Rosario y pues tenían que hacerse, pues la gente de ahí quería celebrar a la Virgen del Rosario. Pues el padre accedió, lo que viene siendo toda la comunidad católica se empezó a organizar, le estaban adornando muy bonito a la Virgen del Rosario. Es una Virgen que está ahí, que es muy milagrosa y muy querida en la zona. Entonces, pues las señoras decoraron, tenían planeado poner, unos dos niñitas vestidas de angelito al lado de cada extremo de la Virgen del Rosario. Y bueno, pues empezó la fiesta. Para esto llegaron soplones con los federales que decían que en Xoyatlán le iban a hacer fiestas a la Virgen del Rosario. Entonces, para esto el señor cura, el padre Julián Gómez, cuando baja le dice a uno de sus compañeros, le dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos un fotógrafo para que constate todo lo que vamos a vivir aquí y tienes que ir allá a Atenco. Entonces, bueno, pues el muchacho se fue en caballo
Pero cuando iba en camino, empieza a ver que vienen fuerzas federales hacia Soyatlán. Híjoles, imagínense. Estaban en plenas fiestas patronales, estaban en misa. El señor se regresó con tiempo, iba corriendo en el caballo, hasta que llegó a la zona del pueblo y empezó a gritar, vienen los federales, vienen los federales. Y la gente empezó a entrar en pánico. Dentro de la iglesia era un caos. El señor cura inmediatamente toma al Santísimo, lo resguarda y se va en su caballo para protegerlo, y junto con ellos los otros caballerongos que iban atrás de él cuidándolo. Mientras tanto, la gente estaba corriendo temerosa, y resulta que en ese momento estaban las dos niñas que estaban paradas ahí, no se podían bajar porque estaba un poquito alto. Pues acuérdense bien que estaban vestidas de angelito. Entonces Magdaleno entra y se arriesga, baja cada una de las niñas de donde las habían puesto, las entrega a sus papás, pero después voltea y ve a la Virgen del Rosario ahí. Híjoles, entonces en ese momento regresa Magdaleno, tenía un gabán, saca la imagen de Nuestra Señora del Rosario, la cubre con su gabán y se va corriendo, ¿sí? Para mí es un hecho heroico eso. Desgraciadamente, Soyatlán le llaman la quema de Soyatlán. Los militares sabían que había habido una fiesta patronal, pues lo que hicieron fue quemar todo el pueblo. Expulsaron el pueblo, unos se fueron a Tenco y otros fueron a Tenamaztlán. Pues se escondió en la sierra, y cuando terminó, bueno, pues él antes dejó la imagen de Nuestra Señora en una casa. Lo ocultó con muchas cajas para que nadie se diera cuenta que o la destruyeran o destruyeran a la familia que estaba ahí. Bajó para ver cómo estaban sus abuelos, porque vivían muy cerca del templo. Cuando lo vieron, lo primero que hacen los militares es ¿quién vive? Y normalmente pues lo que ellos esperan es que viva el reino o el gobierno imperialista. Y este Magdaleno grita, ¡viva Cristo Rey! Uy, con eso, señores, con eso fue suficiente para que a Magdaleno lo detuvieran, lo golpearan, pero después lo fusilaran. Esta es la historia de un mártir que todavía no ha sido reconocido. Me impactó tanto su historia que la verdad me da muchísima tristeza de que en este momento no haya sido reconocido. Se encuentra el lugar del martirio, aquí estoy pasándole algunas fotos. Conocí a sus familiares, y me dieron algunas fotos de él en donde podemos constatar de su vida. Están actas de nacimiento, actas de bautismo de Magdaleno Regla. Lo interesante, y esto es lo más importante para rescatar, es un seminarista de la Arquidiócesis de Guadalajara que iba formándose, tenía 21 años, dio la vida por Cristo y puede ser un gran promotor vocacional para nuestros futuros sacerdotes. Pero ahora no me toca a mí, le toca a la iglesia gestionar todo lo necesario. Están los elementos en la puerta, cubre todos los elementos para poder ser canonizado, pero tú puedes ayudarme. Tú, sacerdote que estás ahí en la zona de Guadalajara, en la zona de Autlán, porque pertenece
al obispado de Autlán de Navarro, pero también tú que eres seminarista. Ayúdame a que este gran joven mártir Magdaleno Regla Arana llegue a los altares. Por eso mismo me preocupé en poner este video, para que más y más personas conozcan su historia. Por favor, haz viral esta información que es importantísima, porque gracias al hecho heroico de nuestros santos, podemos avivar nuestra fe en Jesucristo, en nuestra Madre Santísima. Y así como dijo Magdaleno Regla Arana, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Y así tenemos que decir, ¡viva Santa María de Guadalupe! Porque ese era el lema de los cristeros. Y hoy te invito, en tiempos más complicados tenemos que buscar la santidad, porque son ejemplos de santidad. Te agradezco esta oportunidad de poderme dirigir contigo. Te mando un fuerte abrazo. Están mis teléfonos ahí para cualquier duda o inquietud. Y estamos en oración por este mundo, por este México y por todas las necesidades que hay alrededor de cada uno de nuestros hermanos que está sufriendo. Que Dios te bendiga. Mil gracias. ¿Qué acaso no estoy yo aquí, que tengo el honor de ser tu madre?